Bienvenidos a todos, a todas. Es para mí un honor, un gran honor, eh, hacer a la vez de presentación, de presentador del profesor Alexander Dementiev, que nos honra con su presencia desde Moscú, como lo decíamos recién, justamente un poquito. ¿Cuántos eran, Daniel? ¿Cuántos kilómetros? 18.500 kilómetros con 500 metros. Ahí está. Así que también no solo es un problema, un problema, es una distancia espacial, sino también temporal. Por eso también estamos muy agradecidos que Alexander pueda estar con nosotros. ¿Qué hora es allá, Alexander? No, son 16 las 16 horas, pero me pareció que era muy buen Ah, son horario. seis, son 6 horas 6 horas nomás. de diferencia, siempre. Ah, Sí. pensé que eran más. Bueno, nosotros estamos aquí en el seminario, que es un seminario que lleva el título de La risa del extranjero, parodia del habla inmigrante, integración y nación en la Argentina entre los años 1900 al 2020. El subtítulo es Humor y burla como tecnologías de integración, hermenéutica histórica del acento extranjero. Debo contar un poco los entretelones de este encuentro que tiene que ver, o de este seminario, que tiene que ver justamente con un encuentro, con una amistad. Todas las buenas historias empiezan con un encuentro, digamos, con una amistad, un amor que nos une, a Alexander y a mí, hace ya un tiempo. Y si no me equivoco, el primer lugar fue el primer lugar, digamos, el germen de este seminario comenzó en el Museo Evita, en el restaurante del Museo Evita, si no me equivoco. Sí, sí, Y, sí. y bueno, y por suerte a veces las cosas tienen un destino. Bueno, llegan a destino, digamos. Y eso para mí me trae una enorme alegría. Y el Centro de Hermenéutica, representando aquí quizás a nuestro director, Carlos Ruta, está muy contento, muy alegre de empezar este seminario aquí con el profesor Alexander, del cual les cuento un poquito, aparte de ser un querido amigo. Es historiador, Alexander, investigador, que tiene una trayectoria internacional, trabaja en la Universidad Estatal de San Petersburgo, también en UBA, es especialista en los vínculos entre hermenéutica, lenguaje, cultura, migraciones, memoria e integración. Ha desarrollado actividades de docencia, publicaciones científicas y proyectos de divulgación histórica. Cuenta asimismo con una amplia experiencia en traducción e interpretación en ámbitos académicos e institucionales de alto nivel. Yo soy uno de los, he sido homenajeado, honrado por su traducción y doy cuenta de que es un gran traductor. Eh, a veces, lamentablemente, yo suelo hacer este tipo de trabajos y sé que es algo muy difícil y realmente la manera que lo hace Alexander es prodigiosa. Es también miembro de la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes. Se desempeñó durante años como intérprete simultáneo en negociaciones complejas, incluyendo reuniones vinculadas al G20, en las comisiones intergubernamentales y tareas en instituciones hospitalarias y penitenciarias. Esa experiencia en la mediación lingüística y cultural enriquece de modo singular este abordaje justamente del extranjero, la voz, el acento y las formas de integración. Sin más y con una gran alegría, le doy la bienvenida a todos ustedes a este seminario y sobre todo a nuestro querido Alexander Dementiev. La palabra es suya. Bueno, muchísimas gracias, gracias Santiago, gracias a todos ustedes por venir. Hoy quisiera hacer, digamos, la anatomía de todo lo que nosotros vamos a ver y estudiar durante este seminario. Para mí también es un gran placer que se sumaron tantas personas y muchas gracias. Un tema, de hecho, bueno, voy a contar la historia del seminario. Ahora vamos a hacer la historia de cómo llegamos a este tema.
Yo soy historiador y investigo el tema de la identidad más que nada en los últimos tiempos. En la Universidad de San Petersburgo estudié en la cátedra de la historia de las fuentes o las fuentes para la historia rusa y ahí estudiábamos las cosas muy precisas que de hecho tienen que ver con la hermenéutica y es una cosa que está quizás muy ajena de cierta manera a la escuela histórica argentina, pero de otra forma muy complementaria, que me dio mucho placer de haberlo estudiado en Rusia. Las fuentes y la historia como ciencia, quizás con un toque muy positivista, se estudian las fuentes ah, de las diferentes maneras. Yo estudiaba la historia y investigué, hice varias investigaciones y publicaciones en el tema de la historia del uniforme y el uniforme como la fuente para la historia. Entonces, siempre nosotros buscamos las grandes narrativas en los textos. Solemos tener los textos como las cosas que nos ayudan a comprender los hechos, pero yo estudié el uniforme como el texto y más que nada estudié en los años 40 cómo se cambiaba el uniforme y cómo los cambios en el uniforme que querían decir y que transmitían y a la vez cómo esto no correlacionaba con con la narración oficial de la Unión Soviética. Es muy interesante porque había muchas cosas que se ponían evidentes, porque el uniforme justamente es una forma de manifestar algo, ¿no? Es algo que no se hace a escondidas, es a lo contrario, se hace para que se lo viera, ¿no? Para que mucha gente lo pueda ver es bastante evidente si nosotros vemos algunos cambios que son contraproducentes, que están contracorriente mundial, ahí podemos sacar ciertas conclusiones y las conclusiones son muy interesantes. Después ya llegué a Argentina en el año 2011 también fui la víctima de acento, porque el español que estudiaba en Rusia era el español con el acento castellano de Madrid. Y eso también me dejó ciertas marcas y las noto cómo el acento puede marcar. Ahí empecé a vivirlo en mi propia carne, en mi propio pellejo, empecé a sentir cómo el acento te puede posicionar en la sociedad. Hasta pasaban algunas situaciones cuando en varios lugares públicos, cuando yo hablaba, me preguntaban de qué provincia era. Los muchachos no sabían que en España no son provincias, bueno, hay provincias, pero son autonomías más que nada. Pero si me preguntaban de qué provincia de España era yo. Después lo tuve que rioplatenizar y para mí fue un desafío bastante interesante para rioplatenizar mi lenguaje había muchas cosas y además de ejercicios. En el año 2014 yo ingresé a un programa para estudiar, para recibirme de como locutor nacional, locutor de la radio y la televisión argentina. Eh, ¿Por qué era importante para mí? ¿Por qué importante en este contexto? No cuento que ingresé también en este mismo año, no, en el año 2013 ingresé al doctorado de la UBA en el filo, pero estoy hablando de locución. Y locución para mí fue una cosa muy importante porque ahí trataba de escuchar y captar ciertas cosas, no solamente como hablar normalmente, como esta semana vení y disfrutá los descuentos 2 por 1 como, no para gritar en los trenes de alfajores triples 2 por 1 sino para captar algunas cosas, algunos matices del hablar de los compañeros. Y había mucha gente de diferentes provincias de Argentina, mayormente todos eran porteños, pero sin embargo yo captaba los errores de ellos. Y cuando los corregí en algunas cosas, algunos consonantes o algunos vocales, yo pronunciaba bien, porque, bueno, las costumbres fonéticas rusas actuaban bien, pero otras cosas que eran errores que se corregían en los demás, yo captaba y aprendía más aún, para sonar más idéntico y más porteño. Esto después jugó un papel importante cuando empecé a hacer las traducciones y traducciones simultáneas. La gente escuchando, la gente, no lo hago ahora, pero sí puedo hacer la voz de radio. Así que escuchando esto tenía más confianza. Así
estas herramientas extratextuales, ¿no? Que no entran en la narración misma, sino forman parte de cómo llega el mensaje, a nosotros nos forman mucho y son parte de la cultura. Y a mí me interesaban constantemente, ¿no? Pero lo más raro era que yo, al hacer tanto esfuerzo para rioplatenizar todo mi acento, hacía demasiado trabajo constantemente en cada acto de comunicación y sin embargo había gente alrededor mío que ni bien conocían que yo era ruso, empezaban a burlarme y habían varias cosas, varias capas, dependiendo de la generación de la gente que se burlaba de mí. Como, esto no estaba vinculado directamente con si me equivocaba o no me equivocaba cuando hablaba, o si tenía un acento bien marcado de alguna región o no, sino más que nada yo servía como una pantalla para proyectar ciertas cosas y ciertos estereotipos. Además, me jugaba muy bien esto porque yo recolectaba todos estos estereotipos de cada generación. Había gente que me decía como, ah, sos ruso. ¿Cuántas cuadras eran? ¿Cuántas cuadras? Refiriéndose a una cosa que, ¿cuántas? Tres cuadras. Tres, como de Videomatch con Tinelli. De esto vamos a hablar en una de las últimas sesiones de nuestro seminario. Pero sin embargo encontré una capa muy interesante que además de Capusotto, que sí me reía muchísimo, además de tratar de imitar otros acentos también yo, la gente imitaba como si, voy a utilizar esta palabra como de forma no discriminada, vamos a hablar justamente de la frontera, qué es la discriminación y qué es no discriminación, eh, pero de forma como cuando me imitaban a mí, esto me dio cuenta, bueno, Santiago dijo que en el año 2018, cuando pasaba la cumbre de G20 en Argentina, yo participé de parte de Argentina, también traduciendo muchas sesiones, estuve muy vinculado en este tema, también fui y soy traductor oficial de la Defensoría de la nación. Entonces, cuando alguien aparece en una situación eh, penitenciaria, diríamos, y que no habla español, sí, yo como vengo a ayudarle a la defensoría para poder defender sus derechos de manera correspondiente. En este caso también, la misma experiencia me pasó en el año 2016 cuando yo fui convocado para ser el traductor, intérprete en el Hospital Torcuato de Alvear, de las psiquiatrías emergentes. Así que eh, me parece que como para un historiador estar en las reuniones intergubernamentales en un ambiente de hospital de salud mental o en la cárcel es un hallazgo gigante para ver, para poder ver cómo funciona el mundo. ¿Por qué cuento todo esto? Porque justamente en el año 2019, después de tanto, tanto trabajo, tantas cosas vinculadas ya con cuando nadie dudaba de mi acento y cuando yo hacía quizás demasiado esfuerzo para sonar demasiado porteño, en algunas ocasiones escuché como mis compañeros hablaban de mí y me imitaban al estilo de Patorosú. Era extraño, para mí fue como una forma de insulto, no sé por qué se burlan de mí. Y como en aquel entonces lo tomé demasiado personal. Pero no actué de manera personal, pero lo tomé personal, ¿no? Como, ¿cómo puede ser que vos haces tanto esfuerzo, que vos imitas, como escuchás con el oído bien afilado? Bueno, como trataba de hacer yo, todos los errores, todos los porteñismos, para imitarlos en la vida cotidiana, para sonar perfectamente, para que no haya ningún error, y te imitan tipo como si fueses, no sé, Patorosú, pero ruso. Patorosú ruso también vamos a tener, y Patorosú lo utilizo no por casualidad, también va a formar parte de nuestra de nuestro programa. Así que durante todo este tiempo hay ciertas cosas que están bien presentes en la sociedad argentina y en el contraste con la sociedad de muchos países europeos hoy en día, esto está muy incorporado en la cultura cotidiana. Sin embargo, todo lo que vamos a observar durante este seminario
tiene que ver y se trata de un periodo bastante largo, ¿no? Desde 1900 hasta 2020, ¿no? Hasta la pandemia. ¿Por qué? Hay ciertas tradiciones que siguen estando y forman parte de la actualidad, forman parte de la actualidad argentina. En este sentido es muy importante, me parece, prestar atención a esto. Otra idea, de hecho, la historia de este seminario era lo siguiente, justamente. Cuando estamos hablando con Santiago, yo pensaba hacer algo sobre la discriminación o sobre las formas de identidad, pero basándome en algo más trágico, ¿no? De forma dramatúrgica. Pero, sin embargo, llegué a lo que se puede volverlo más cómico y entre reírme entre ciertas cosas, me parece que se puede llegar a las conclusiones muy interesantes y observar que no, como que burlarse del extranjero no era cierta forma de discriminación, que fue mi primera idea cuando yo me encontré con varias formas gráficas de la burla sobre el acento ruso, por ejemplo. Esto voy a contar que al principio cuando estudiaba la prensa gráfica, en Caras y Caretas, PBT, Fray Mocho, otras revistas del inicio del siglo, encontré en varias ocasiones la ortografía bien como modificada, de manera como que casi ilegible, cuando se trataba de la forma de hablar de los inmigrantes rusos en Argentina. Y a mí me pareció algo muy extraño, ¿no? Pero pensaba que era una casualidad. Después empecé a buscar y encontré más y más artículos, encontré más personajes. Y esto, por ejemplo, lo traje solamente para mostrar. Esto es el primer caso cuando yo encuentro, de los que encontré en Caras y Caretas de 1909, la forma de la pronunciación rusa, así típica, como podríamos decir, como Castilla o entre ruso, yiddish y español. Sin embargo, también vamos a hablar durante nuestro seminario cuál es la diferencia y por qué es normal que el ruso y yiddish se mezclan con el español en varias ocasiones del inicio del siglo. Y entonces, de a poco colecté este material, son las páginas que todo esto más de 500 artículos, más de 500 notas, recién como en el periodo, solamente del periodo entre 1909 y 1919, que encontré como ejemplos de la transformación gráfica de la forma de hablar de los rusos. Después aparecen otros también, de los ingleses, de los alemanes. De italianos ni hablar, con italianos vamos a empezar nuestra próxima sesión. Claramente el viernes que viene vamos a hablar sobre el cocoliche y las formas de burlarse. Y sin embargo, nosotros, y yo personalmente, como al principio cuando yo leía esto, pensaba que, y más que nada cuando se trataba de las cosas trágicas, pensaba que es una forma no solamente burlesca, pero muy cruel de burlarse. Encontré lo que me hizo pensar esto era una entrevista o pseudo entrevista en una de las revistas gráficas del inicio del siglo XX, cuando un personaje que se llamaba Samuel, que era oriundo de Polonia, en 1918 contaba que ahora está triste por su familia, porque no sabe dónde está su patria, porque Polonia ya es independiente y estaba bajo la ocupación alemana y después no sabe cómo hacer, cómo lidiar con esta situación. Y toda su confesión, toda su tragedia fue pasada gráficamente en la forma así con toda la ortografía transformada, como si burlándose de él. Yo pensé que aquí no se trata de un chiste, acá se trata de algo raro. Y pensé en el modo trágico de esto, porque a la vez es- te dan la voz, como, tenés tribuna, pero sin embargo, esta voz transformada es una forma de silenciamiento. Y pensé que era una de las maneras de discriminar
las personas, de no incluirlas. Y viendo y observando, y esto vamos a hacer también a lo largo del seminario, que en la actualidad, por ejemplo, en los Estados Unidos o en varios países europeos, predomina el tema de que lo políticamente correcto es cuando nosotros no nos burlamos de alguien. Y esto permite como la existencia así pacífica, coexistencia de varios sujetos sociales, no importa cuál es su origen, cuál es su idioma materno, o costumbres fonéticas, etcétera, no importa, no se puede burlarse porque es ofensivo. Argentina nos muestra un ejemplo contrario de esto. Y sin embargo, a lo largo más de 100 años, lo que vamos a ver mantiene esta tradición. Las cosas más actuales las últimas cosas que vamos a utilizar en nuestro seminario son las piezas de Capusotto, cuando él se burla del acento cubano y del acento chino, por ejemplo, pero de manera muy cariñosa. Esto lo comprendí, me costó comprenderlo, con tanto como que al principio a mí personalmente me ofendían ciertas cosas cuando se trataba de las burlas, pero después, por ejemplo, leyendo ah, estos artículos de prensa gráfica del inicio del siglo XX, pensé que era muy ofensivo, pero igual lo voy a leer. Y después, en cierto momento, me encontré riéndome en voz alta sobre ciertos pasajes, porque son muy, muy graciosos algunos, y cuando ya te das cuenta de qué se trata, entendés que se burla de todo, y así es una forma de como deconstruir una idea de la sociedad y construirla de otra forma. Por ejemplo, un personaje el cual vamos a ver, el personaje ruso, un corresponsal de la revista Fray Mocho, un corresponsal imaginario que se llamaba Samuel Popov, con doble F al final, que al principio era ruso ortodoxo, pero después paulatinamente se convirtió, como no, no es que se convirtió, pero el personaje volvió a ser más judío que ruso ortodoxo. Y esto fue bastante... Este personaje se mantuvo en la prensa argentina, prensa gráfica argentina a lo largo de casi todo el siglo XX. Encontré las últimas menciones de él, encontré en los años 90, sí, ya en 94 más o menos. Así que a lo largo de más de 90 años, casi, no, casi 90 años, ok, se mantuvo y estuvo bien presente en la prensa argentina. Y es un personaje cómico. Y él se burla no solamente como, y el autor del Félix Lima no se burla únicamente de él, sino de toda la gente con la cual habla este personaje. Por ejemplo, ahí hay un payador, un poeta del campo, que cuestiona la argentinidad a este Samuel. Y lo pregunta, ¿y usted, señor, de dónde es? Yo estar argentino con cartas de ciudadanías, dice él. Como que he nacido en Rusia, pero yo estar argentino. Y esta idea de postular que no importa de dónde provenimos, sino formamos así, no importa que quizás discriminarlo por la nacionalidad, como podría ser posible durante la vigencia de la ley de residencia, que era una manera de expulsar todos los extranjeros que no convenían. A la vez, cómo era construir la identidad argentina de los inmigrantes con la idea sarmientina, cuando y estábamos destinados a odiar a todos los gauchos y todo lo hispanoamericano, las ideas de Alberdi, incluso que pensaban de cambiar la lengua oficial de Argentina para que francés sea el idioma oficial. Esta idea de asociación del atraso de todo lo hispanoparlante y lo contrario a la idea del progreso, luego con la inmigración masiva tuvo que
lidiar y convivir con muchísimos extranjeros que sí supuestamente cumplían con la idea de Sarmentina, pero sin embargo no hablaban correctamente, traían otras tradiciones muy diferentes a las que acostumbraron o las que imaginaban los próceres de la generación del 37 o incluso ya mucho después todos sus seguidores. ¿Cuál es la idea de la Argentina? Y en este sentido, justamente, me parece que la burla, en este caso, es una respuesta muy interesante para poder incluir y es una herramienta de inclusión. Esto como lo postulo desde el principio, como mi idea, y después lo vamos a desarrollar a lo largo del seminario. ¿Qué es lo que quería decir? Que sí tiene que ver con hermenéutica porque lo vamos a comprender mucho con mucha literatura teórica y vamos a tratar de ubicarlo siempre en el contexto no solamente histórico, sino también literario de la Argentina. En algunos casos nosotros vamos a comprender que eh, la burla, esta forma de hablar, no sé, acá también puedo leer algo como estas formas como bueno, calla, calla un poco, esa boca de Riachuelo, que me despiertas los criaturos. Y es como, parece ilegible al principio. Cuando lo lees y cuando son páginas enteras del texto, es extraño que la gente podía leerlo. Pero esto nos va a dar también una pista como para la formación de lo que es la identidad porteña y argentina en general. En uno de los capítulos de nuestro seminario vamos a hablar del lunfardo y las cosas que se quedaron de estas formas burlescas del acento. Luego de la producción televisiva, no incluí muchas cosas de Les Luthiers, porque ahí me parece que eh, pasan por otra línea y no hablan de más. Hay ecos de esta cultura popular, pero todo lo que usan más que nada y todos los estereotipos que manejan tienen que ver con la literatura clásica y con la música clásica también. Así que ahí nosotros vemos una distancia de la cultura popular, pero sin embargo ahí hay algo que se quedó y que podríamos considerar como parte de esta tradición. Así que también voy a dar un ejemplo personal. Hoy es más personal, muchos ejemplos, pero me parece que va a ser más interesante seguir con las cosas teóricas porque sobran y me parecía que el toque humano sería muy importante. Una vez, ya hace más de 10 años, cuando recién empezaron a llegar los senegaleses u otros refugiados africanos a Argentina, yo escuché varias opiniones de que esta gente no se va a integrar nunca y que hay ciertas cosas que de su cultura que no los van a dejar integrarse y que, bueno, son muy diferentes. Otra cosa es la gente de Europa, del Mediterráneo y otra cosa es de África Negra. Y al principio sí, todos eran, visualmente son muy diferentes. Al principio se dedicaban a la venta ambulante de los objetos de joyería, de los relojes, algunas cositas así. Y nadie se comunicaba con ellos, veían como los grupos herméticos. En algún momento, pasando por la calle Bartolomé Mitre, cerca de Once, vi que así un africano vendía sus cosas, sus mercancías, y había al lado un criollo que lo llamó, hey negrito, ¿querés un mate? Y él no sabía cómo comunicarse con él. Y él le explica con gestos y con toda la gestualidad bien amable, pero llamándolo negrito, cómo integrarse en esta cultura popular. Entonces con el mate empezó el diálogo y yo lo vi como en modo presente. Es muy interesante que la discriminación en este caso, ¿no? Y como llamarlo negro o quizás burlarse de su forma de hablar y de
como pronunciar incorrectamente ciertas cosas en español, es una forma de incluir. Y no lo tenemos que tomar de manera, y que tiene su razón de existir. Esto que quiero demostrar, que detrás de lo que parece algo que te puede callar o lo que te puede mutear la voz o deformar la voz, sin embargo, esto sirve como algo para incluirse, porque en en cierto momento comprendemos que no existe un estándar, que toda la cultura popular argentina se como opone de cierta forma a la forma que propone en su forma de hablar la Academia Real, y Félix Lima en 1920 escribe en uno de los artículos que la forma de hablar de este señor Popov, corresponsal de Fray Mocho, que es joystar argentino, con cartas de ciudadanías, no se diferencia mucho, como tiene el mismo derecho de existir en el suelo argentino, como la forma de hablar de Martín Fierro, y no son menos correctas que la forma de hablar que nos propone la Real Academia. Y esto es muy interesante. Y ahí vamos a ver cómo se desarrolla esto y cómo Argentina nos muestra un ejemplo muy vivo del lenguaje que siempre tiene que cambiarse, siempre tiene que fluir, pero muy inclusivo, que al marcar cierta comunidad, y de Capusotto vamos a hablar no en vano, porque vamos a ver eh, ciertos cambios a lo largo de este siglo, ¿no? Cuando Capusotto habla de los chinos y cuando él imita el hablar chino como caramelo, caramelo, todo esto parece muy burlesco y muy raro, pero sin embargo la gente empieza a tratar a los chinos así y los chinos adaptan y adoptan esta forma de hablar ya a propósito. Empiezan a hablar de manera caricaturesca como se les otorga esto por ciertas voces en la sociedad argentina. Así que este ejemplo, como, ¿qué quiero decir, ¿no? Ahora, Eh, que a lo largo de estas reuniones, que van a ser 12, nosotros vamos a observar no solamente la base teórica, sino varios ejemplos históricos y las etapas por las cuales pasó la idea de qué es lo extranjero en la forma de hablar, porque discriminar por el pasaporte o por los documentos es una cosa que era el privilegio de las instituciones, de la policía, de otras autoridades, pero con respecto a la sociedad, ¿cómo discriminar e incluir a la vez? ¿Dónde está el balance entre estas dos cosas? Decir que Argentina siempre era como un crisol de razas por omisión es bastante ambicioso, porque vemos varios ejemplos, y más que nada en el periodo y con la gente que yo investigo, ¿no? Con respecto a la comunidad rusa, que había varios ejemplos de antisemitismo muy fuertes, que las olas de rusofobia, que era lo mismo que antisemitismo en su momento, más que nada en 1910, durante el centenario, después durante la Semana Trágica en 1919, después en 1930 con el golpe de Uriburu. Siempre había intentos, más que nada inspiradas por las autoridades, de buscar un chivo expiatorio para poder discriminarlo y culparlo en todo. Y había varios ejemplos así. Entonces, hay estas páginas, pero eran episodios. Y lo que perdura es justamente esta tradición que no encontré, como me atreví a investigarlo, porque me pareció muy interesante y no encontraba esto antes, porque la gente estaba más, y los investigadores estaban enfocados en otros aspectos de la vida y de la historia de la inmigración,
Y me parece que en este espacio nosotros vamos a tener un diálogo muy próspero. No solamente yo voy a compartir las cosas que investigué, que encontré, que leí, sino que yo espero que esta plataforma va a ser mm, un espacio de encuentro y de diálogo donde podemos llegar a ciertas conclusiones, podemos encontrar algo nuevo y es un espacio de investigación. Ahora yo quería escuchar un poquito cada uno de ustedes para poder comprender qué es lo que buscan en este seminario, por qué se inscribieron y vamos a conocernos de cuál es su interés mayor de investigaciones de la vida artística, académica, porque en este caso justamente nosotros no separamos demasiado la frontera entre lo académico y lo artístico es demasiado permeable y vuelve a ser más y más permeable. Entonces yo quería ceder la palabra a los que quieran, si quieren levanten la mano y voy a empezar, como terminé mi introducción demasiado largo, quizás confusa, pero trataba de describir de qué se trata, cuál es mi interés y qué es lo que quiero demostrar. No sé, díganme por favor cuán comprensible era esa parte. Por favor, si quieren pueden empezar. ¿Quién quiere? Ujú. Entonces, nadie quiere. Voy a asignarlo. Ah, Bueno, por ahí como nadie quiere, entonces para romper un poco ujú. el hielo me animo. No, me interesó el tema, me parecía un tema desafiante, inclusive como lo presentás vos con el tema de el humor. Eh, Ahora, sería interesante también en esta búsqueda ver cómo cada una de las comunidades internamente, ¿sí? Vivía también ese proceso, si lo sentía como una burla agresiva o como un elemento de integración. Eh, Mira, por ahí hay algo que no, yo viniendo de la comunidad judía y hablando yiddish, había un cantante en la década del 50, 60, ¿sí? Max Zalkind. Max Zalkind, exactamente, Max Zalkind, ¿sí? Max Zalkind tiene varias canciones, entre una de ellas es, sí, La Quinta en Castelar, ¿sí? Hijo, pa' quinta en En Castelar. Castelar. Sí, Bueno, a mí me encanta. sí, sí, donde mezcla. Y por otro lado quería traer otro ejemplo. Mis padres llegaron a la Argentina después de la Segunda Guerra Mundial, ya grandes, con veintitantos años, eh, y para mí, ¿sí? Ya grande, recién descubrí que hablaban mal español, hablaban mal el castellano, porque otros me decían, pero para mí hablaban perfectamente, ¿sí? Es decir, para mí no tenían ni acento, ¿no? Entonces, me parece que hay una cuestión de, hay un salto a la costumbre, hasta la costumbre, yo diría, auditiva, ¿no? En donde uno no se autopercibe eh, ni se da cuenta de sus propios errores. Interesante también, voy a traer otro ejemplo. En las escuelas rabínicas más ortodoxas, ¿sí? Se habla en yiddish. Inclusive en algunas escuelas rabínicas acá en Argentina, los alumnos, ¿sí? Tienen un acento de inmigrante, ¿no? Entonces una vez yo le pregunté a un rabino ortodoxo con el cual tenía cierta simpatía, le pregunté, pero vos, ¿dónde naciste? Pensando que nació... Mm, se colgó, ¿no? Pensé que era solamente Perdió la el conexión. mío. Ujú. Ok, pero nosotros Sí, se podemos... cortó, perdón. Sí, 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 perfecto. se Sí, cortó.
Sí, pensando que nació en Europa. ya. Pero él fue muy cómico porque lo usamos como chiste entre amigos. Ahora, yo le pregunté, ¿dónde naciste? Me dicen Caballito, ¿sí? Con un acento, ¿sí? Bien de un inmigrante judío, ¿no? Por eso me parece que hay un tema también de autopercepción que hay que trabajar. Y que, bueno, yo lo traigo acá como un elemento para analizar. Eh, Muchas gracias, Dani. Primeramente, sí, este es justamente el tema que yo investigo también, pero en la etapa más anterior, entre 1880 y 1930, y es muy interesante. Además de esto, puedo contar que nosotros vamos a utilizar muchas cosas porque ahí se trata de muchos temas interdisciplinarios. Y no hay nada mejor que los textos de León y Rebecca Greenberg, son psicoanalistas que justamente hablan de esto. Además, Greenberg en su libro, los Greenberg en su libro dicen que, publicándolo en los años 70, dicen que la identidad para la actualidad, los problemas de la identidad en la actualidad van a ser más importantes o de la igual importancia que la sexualidad en los tiempos de Freud. Y es muy interesante, a mí me gusta mucho. Y el tema de la percepción, de autopercepción, sí, es uno de los temas muy interesantes. Tuve la suerte de conversar antes, bueno, en los años 2011, 2012, daba clases de historia rusa y se inscribió un muchacho que tenía 90 o 85 años. Era un hijo de los inmigrantes rusos, de la nobleza rusa, que no pertenecían a la comunidad judía, pero pues, sí, eran rusos, que tenían que decir rusos rusos, o rusos blancos, algo así. Y él vivió toda su vida en Argentina, y hablaba con un acento bien marcado ruso. Y yo, en cierto momento, cuando entré en confianza para poder preguntar estas cosas, lo pregunté, Vitaly Georgievich, ¿por qué usted habla con este acento demasiado? Porque no cuesta nada en cambiarlo, no sé, un par de clases, y además viviendo ahí toda su vida. Y él me contó una cosa que nunca antes había pensado, que según él, cuando vos siendo un noble llegás a otro país, no te referís y no podés comunicarte con la gente, y siendo un inmigrante, ¿no? Que significa cierta... tenés que bajar, digamos, socialmente de cierta forma, y tu círculo de comunicación es muy diferente, y por nivel de educación y por nivel de costumbres del círculo al cual acostumbraste en tu propio país. Entonces, para no parecer a esta gente y no ser como marcado socialmente, y el acento marca también socialmente. De esto, por ejemplo, se trata como el sketch de Capusotto cuando se trata del Ministerio de Educación, cuando hay un villero y un tipo de country que hablan de dos maneras diferentes y que el profesor los corrige. Entonces, claramente que nosotros podemos comprender a qué clase social pertenece la persona que habla. Entonces, Vitaly Georgievich, este hijo de nobles rusos, me contó que para no pertenecer y para no ser incluido en este sistema de coordinación donde uno puede descifrarlo como alguien que pertenece a la clase media, a la clase baja, a la clase alta, para estar fuera de esto, él mantenía su acento bien marcado ruso, a propósito. Y era una cosa, un esfuerzo consciente, lo que a mí me sorprendió, de hecho, y me hizo pensar. Y en realidad también hay en un libro de, no me acuerdo, parece Naciones y Nacionalismo después de 1780, el libro de Hobsbawm, él contaba acerca de su amigo que era de la nobleza, de la aristocracia inglesa, y que no hacía falta mirarlo cuando entraba a la habitación, podías estar a espaldas a él, pero cuando empezaba a hablar, nadie dudaba a qué clase social pertenecía el tipo. Esto también es muy interesante, cómo marcan estas cosas extratextuales
y cómo nos ubican en esta situación. Y con respecto a al tema de lo que esto puede ser parte de la costumbre, parte de lo que te descifran mejor como alguien que pertenece a cierta comunidad, colectividad, que como que te aplican una regla de clases. Quizás también es una forma de tener esta identidad dentro de la sociedad. Y es muy interesante. De esto vamos a hablar y claramente que yo como historiador trataré de verlo y demostrarlo en el dinamismo histórico. Sí, hay ciertas fuentes muy interesantes, pero sin embargo vamos a utilizar también muchas cosas de psicoanálisis, de filosofía no solamente de historia, para poder sumergir a esto y hablar. Y hay también muchos trabajos acerca de la identidad. Dani, de todas formas, muchas gracias y es muy interesante. Me parece que vamos a tener mucho. Y Salkin también me encanta. Yo, no solo, esto es parte de la cultura argentina también. Me parece que todo lo que tiene que ver no solamente con Castilla, esa forma de burlar, como cómo mezclarlo de manera tan graciosa es, o sea, a mí me encanta escucharlo. Y también hay una canción de Carnavalito en Yiddish. De él. La hice escuchar a Santiago, de hecho, Santiago está presente, pero una vez le mostré con el celular como para que le escucharan y a él le sorprendió. Sí, Entre paréntesis, yo hace años vengo escribiendo un artículo sobre la biografía de Max Alkin. Mm. No hay datos prácticamente, solo lo que pude encontrar es que era un peluquero, ¿sí? Su trabajo principal era de ser peluquero, peluquero en el 11, muy conocido en el 11. Era un hombre bajito y usaba tacos para, ¿sí? Para estar más alto, ¿sí? Y mucho más que eso no, nadie sabe, ¿no? Nadie sabe. Qué interesante, es una figura legendaria. Sí. ¿Alguien más? Porque a mí me tienen que interrumpir en este caso. Yo hice la pregunta, por favor, compartan sus visiones y todo lo que piensan, porque qué es lo que buscan acá para que yo podría satisfacer también las necesidades intelectuales. Sí, Sebastián, Profesor, ¿qué tal? Un gusto en verlo nuevamente. Bueno, la gracias. verdad es que entré más que nada por curiosidad y especialmente por el hecho de la diferencia cultural dramática con otros países, incluso de la región, como lo puede ser Perú, donde la burla hacia algo mayor, con mayor o menor relevancia para alguna persona, como lo es el acento, la forma de hablar, esas fallas en el español culto, por así decirlo, llegan a ser bastante dolorosas, hirientes, marcar como una especie de barrera, más que de integración, ¿no? Principalmente por eso. Bueno, quizás aquí sea por el tema de que no se da contra los propios inmigrantes, sino con naciones o personas que forman parte del Estado peruano desde su formación, pero entender esa burla, esa jocosidad alrededor del acento como una herramienta de integración sería particularmente interesante y ver hasta qué punto podría ser aplicable a otros países de la región, ¿no? Ujú. Sí, gracias Sebastián. Me parece que también muy interesante que vos podrías aportar en este sentido, como el caso de Perú en este sentido es un caso muy interesante de muchas influencias, mucha inmigración china, mucha inmigración japonesa, hay varias presencias de las lenguas originarias de la región. Italianos habían muchos, según estudié. Entonces hay también, no es
no es una región tan marcada por la inmigración europea como Argentina o Uruguay, por ejemplo. Pero había claramente mucha mezcla y muchas cosas que yo hice hace tiempo una cosas de la historia de la comida peruana, como varias capas, las capas que eran de los pueblos originarios, lo que trajeron los españoles, la cocina italiana que estaba ahí, las costumbres chinas, africanas también que estaban en Perú, y después los japoneses, y cómo todo esto convivió de diferentes maneras culturales. ¿Y por qué esto nos demuestra una mm, riqueza a nivel mundial de las mezclas de las formas culinarias? Sin embargo, eh, yo siento que hay algo también a nivel de la sociedad. Por ejemplo, si los ingredientes y las recetas se mezclan, obviamente que hay comunicación entre estas personas y cómo se posicionan, ahí cómo se relacionan. Quizás en Perú no había este odio a lo propio, como no es odio también, pero esta idea de que yo apelo a lo sarmentino, ¿no? De buscar la esencia de la Argentina en algo europeo que no existe, algo tipo que está fuera de lo que está accesible. La idea de que Sarmiento mismo trataba de evitar español y como lo critica todo español hispanoparlante, hispanoamericano, en muchas de sus obras, es bastante notorio y visible, ¿no? Y esta forma de buscar la otreidad y al encontrarla, después buscar algo propio, auténtico, es un ejemplo muy interesante, pero sin duda me parece que en Perú pues, se puede encontrar mucho material. Y espero que nosotros vamos a elaborar, y yo voy a compartir las cosas metodológicas, que sí, el acento en sí es algo mm, que uno no piensa controlar. Se trata de algunos mm, casi de cosas inconscientes en este sentido. Y yo antes de empezar el seminario hablé también con una psicoanalista miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina, que es bilingüe y sus pacientes son bilingües. Y ella me contó escribió un libro acerca de esto, que hizo un descubrimiento que de ciertas situaciones traumáticas las personas hablan en un idioma particular. Cuando la persona es bilingüe, por ejemplo, lusoparlante o hispanoparlante y hispanoparlante a la vez, de ciertas situaciones traumáticas pueden hablar únicamente en un solo idioma y de otras cosas no. Entonces ahí podemos ver cierta, y también el tema de la integración, que vemos también psicoanálisis y la psicología nos muestran muchos casos muy interesantes de los ejemplos cuando la gente adapta el acento característico de la región a donde llegaron y olvidan totalmente las costumbres de hablar y comunicarse con sus parientes además. Tratan de reprimir totalmente su lengua y lo hacen inconscientemente. O a la vez, nosotros podemos observar muchas personas que no pueden adaptarse a nueva realidad lingüística y no se trata de otro idioma siempre, ¿no? Se trata también de otro acento, por ejemplo. Cuando analizamos varios inmigrantes actualmente latinoamericanos a España que no quieren adaptar y rechazan cualquier tipo de imitación de las formas de hablar en la sociedad donde vivan. Todo esto es muy interesante y analizable. Y me parece que ahí yo además veo mucha perspectiva en futuro porque este tipo de fuentes es muy valioso, ¿no? Entonces, sí, Sebastián, agradezco que te inscribiste con Sebastián. Sebastián estaba asistiendo antes a otros mis cursos durante la pandemia y me agrada mucho que está aquí y creo que sí vas a encontrar muchas herramientas útiles para tus investigaciones y para poder aplicarlo a la realidad peruana. Ok. Gracias, profesor.
Sí, Alexandra levantó la mano. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí. Ah, bueno, genial. Bueno, encantada de estar acá. La verdad es que me pareció súper interesante la idea del humor como tecnología de integración. Eh, Trabajo enseñando clases de inglés, enseñando inglés y español. Y después, por el lado del activismo, trabajo con antirracismo, entonces todo lo que tenga que ver con las interseccionalidades también me interesa. Y luego desde lo literario también me interesa entender cómo habla la gente. Y desde lo personal, como buena hija de lingüista, siempre me llamó mucho la atención cómo habla la gente. Era algo que vivía en mi casa permanentemente porque mi papá hablaba como panameño cuando yo lo conocí. Ahora hace mucho tiempo que vive acá en Buenos Aires y se le ha ido cambiando un poco la forma de hablar, y mi mamá hablaba como porteña. Entonces, bueno, yo hablo así como porteña, pero soy panameña, entonces siempre es como una cosa rara que me dicen, pero ¿de dónde sos? Bueno, nací en Madrid, hablo como porteña, soy panameña. Cuando voy allá es todo rarísimo, creen que soy mexicana. Bueno, siempre me interesó el tema desde todas las aristas. Así que estoy notando que empiezan a aparecer muchos de los temas que me interesan dentro de este, así que estoy felicísima de haber encontrado este seminario. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alexandra. Sí, cuando empezaste a hablar, no me quedó, porque pensaba que por el apellido quizás que, sí, que tenemos de diferentes países, pero esta confusión es constante y me parece que vamos a buscar no las herramientas, pero bien interesantes preguntas para poder afrontar la situación cuando la identidad no coincide con el estereotipo sobre esta identidad y cuando uno tiene que adaptarse o justamente confrontar con la identidad que se proyecta a cierta persona. Muy interesante, Alexandra, muchas gracias. Seguramente que vamos a encontrar muchos temas que te van a servir. Ujú. ¿Alguien más quiere presentarse? Sí, Profesor Alexander, yo dejé que hice sí. una consulta en el chat, no sé si la puede Ah, leer. ahora sí. Eh, sí, claro, lo puedo leer Sí, sí, o... obviamente, Sí, sí, sí. sí, sí. Bienvenidos y bienvenidas al No, no, centro de no, 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 eso no. ¿No? La pregunta es No. abajo, perdón. Profesor Alexander empieza, profesor Alexander. Ah, 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 ah. Algo que agregar sobre la hipótesis del periodo crítico. Sí, estoy Ah, de acuerdo. Él dice que no está de acuerdo. Hubo muchas críticas de parte de Elis a la hipótesis del periodo crítico. No sé si usted tiene algo que agregar sobre eso. ¿En qué sentido periodo crítico? Como Que ¿por qué nosotros tomamos estos años, ¿no es cierto? no, perdón, hipótesis del periodo crítico se relaciona con la edad de adquisición de la lengua naturalmente, va de los 4 a los 8 años y tiene que ver con la plasticidad Ah, cerebral y también con la pronunciación sobre todo. Dice que si una persona no está inmersa en un ambiente de lengua extranjera hasta la pubertad, no va a tener acento perfecto. En cambio, por ejemplo, y el ejemplo sería los padres que se van por ejemplo, a Francia por un año, vienen hablando francés con el vocabulario y eso, pero hablan mal, la pronunciación es mala. En cambio, los chicos vienen con errores, pero la pronunciación es igual. Eso es lo que... Según estudié, tampoco soy el especialista en articulación, pero yo confío mucho en los colegas psicólogos que justamente analizando el aparato articulatorio, si
la persona es capaz, como si no hay ningún problema con el aparato articulatorio, tipo problema Sí, físico, problema con los músculos, entonces no hay ningún problema en casi cada edad adaptarse a las costumbres lingüísticas de cada idioma. está Ahí bien. no se trata como hay, los problemas son psicológicos en este sentido. Si la persona no quiere o quiere demasiado adaptar cierto acento, para no Sí, parecer, siempre tenemos que buscar un conflicto fuera de la fisiología, como fuera de la cosa que tiene que ver con lo que uno puede, no sé, pronunciar, no sé, no es el problema fisiológico, es el problema siempre psicológico. rico. Cuando uno trata de o como oponerse a la figura del padre o a la figura de alguien de la sociedad receptora donde está, o a cierta clase social, porque nosotros también podemos buscar, y en este sentido es muy bueno porque una cosa es la risa del extranjero, pero otra cosa es cuando alguien ¿qué es cuál es el mecanismo de la risa de lo que vamos a estudiar? Bueno, nos ah, genera mucha gracia, por ejemplo, este video que se viralizó hace unos años de un chino que decía que es un ciruja, por ejemplo. Imaginar un chino cirujano que decía que siempre que comía palomas y vivía en Puerto Madero y decía que es cirujano, como confundiendo la palabra ciruja y cirujano. Pero, por ejemplo, nos generaría risa, y esto vamos a ver en diferentes ocasiones, eh, alguien que no pertenece totalmente al ámbito social argentino y habla como alguien de un barrio emergente o de la clase alta. Imaginar, no sé, alguien que no entra en nuestra cabeza no coincide con el estereotipo de la persona que puede vivir en Nordelta, por ejemplo, habla y tiene las costumbres fonéticas, no sé, de Mauricio Macri, por ejemplo. Esto generaría risa. Sí, ahí vamos a encontrar ciertos mecanismos que nos generan esto. ¿Y por qué? La pregunta es ¿por qué uno elige hablar así, de esta manera? ¿Por qué adapta esta forma u otra? Entonces, en este sentido, yo no me fijaría tanto en la cosa de articulación vinculada con las etapas del desarrollo de niño, porque vemos muchos ejemplos cuando las personas son capaces de mantener su forma de hablar de lengua materna a perfección y adaptar una lengua extranjera o dos o tres lenguas extranjeras. Y no depende de la edad. Como yo no creo en esto y como no solo como porque conozco varios ejemplos y conozco varios especialistas que sí trabajan con la lingüística con las personas. Por eso. Sí, No, no, aculturación. Usted se refiere a la Ujú. aculturación, acculturation, Sí, aculturación, sí, ¿no? sí, 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 exactamente. Bueno, gracias, profesor. Acá Alexandra levantó la mano también. sí. Por favor, Alexandra. Y que tengo un ejemplo personal acerca de que la edad no impacta. em, y es que cuando era muy chica, hasta mis 3 años, viví en Argelia. Entonces yo pronunciaba una R velar. Cuando llegué acá a Buenos Aires y empecé mi escolarización, se burlaban de mí por esa R. Eh, Nunca pasó a mayores hasta que llegó el momento de hacer la evaluación del estado físico para pasar al secundario. En ese momento, en sanidad escolar, me dijeron, vas a tener que ir a la foniatra. Para mí fue devastador. Entonces llegué a mi casa y con la cara por el piso, la cara larga, y mi padre me dijo, así que te mandaron a la foniatra, sí. Me dice, es por la R, sí. ¿Podés decir R? Sí. Entonces cada vez que digas la R, hacela en ese mismo lugar. Ah, así, R, sí. Ah, bueno, fin del problema. Yo tenía 13 años. Así que no.
confirmo que la edad no impacta en eso. Sí, muchas gracias, Perdón. Alexandra. Pero Sí. si se fijan, después del periodo crítico habla que se siente sobre todo en el acento, perdón, en el acento, no en el lenguaje en sí, en la forma de hablar. Por eso me parece. Pero El bueno, acento es una cosa muy complicada. También de por esto vamos a eso. hablar, porque incluye la melodía del idioma, por ejemplo, Sí, de la exactamente. tonada, Exacto. no sé, Pues, los vocablos que uno utiliza o elige, las cosas de fonética. Entonces es una cosa muy compleja. sí, sí. Y hay muchos factores, y yo estoy convencido que hay un abanico muy amplio de factores que pueden influir en esto. Y además es una categoría muy dinámica, como la identidad dinámica. Uno no nace con un acento, no está destinado toda la vida a hablar de la misma forma. Ah, a mí me asusta a veces ver mis videos de hace 10 años o de hace 15 años cuando yo hablo con diferentes acentos, en diferentes idiomas. Incluso en tu propia lengua materna podés como obtener cierto acento. Y también hay otra cosa, que depende de quién hablas, porque es una cosa contagiosa. Si hablas mucho, por ejemplo, si te sumergís en un ámbito, no sé, de la gente de Castilla, de Madrid, por ejemplo, y estás hablando con ellos, de a poco empiezan a pegar ciertas palabras, las tonadas, que inconscientemente, es una cosa totalmente inconsciente, no totalmente, pero hay algo inconsciente de esto. Y una de las cosas que es importante y me parece que también lo que vemos en los niños cuando recién empiezan a hablar es la empatía. Cuando empezás a imitar a alguien. Y esto me parece que podría ser una de las ideas claves, lo que vamos a ver a lo largo de este seminario. Cuando empezás a imitar a alguien, esto es un símbolo de cómo es un gesto de empatía. Es algo que te acerca a la mejor comprensión, aunque parezca burla, pero esto es un paso hacia la comprensión mutua. Cuando yo estudiaba en la Universidad de San Petersburgo, en cierto momento había muchos estudiantes chinos que estaban de intercambio y caminaban y siempre hablaban con mucho volumen, hablaban en chino. Y yo empecé a burlarme de todas las frases que pronunciaban, hasta que en cierto momento las pronuncié muy bien. Y el tipo chino me miró, se detuvo, me miró con susto, porque pensaba que yo comprendí de lo que él hablaba. Después me di cuenta y cuando lo repetí ante otros chinos, que era una puteada en chino, pero muy bien pronunciada y muy larga. Entonces para un chino fue claramente que estaba puteando y yo repetí exactamente igual como él hablaba. Pero esto son cosas curiosas, graciosas, pero que nos sirven como que quiero demostrar que hoy en día hay cierto consenso acerca de que no se puede imitar a las personas porque esto, no sé, puede ser muy invasivo, puede ser caracterizado como un insulto, como acto de violencia, pero sin embargo, en esto nosotros vemos algo de empatía también. Y esto, aunque parezca absurdo al principio, pero voy a demostrar con ciertos ejemplos de la sociedad argentina que pudo lidiar con las situaciones de tensión entre diferentes grupos étnicos, que esto, de hecho, sirve a lo largo, como a larga distancia, como una herramienta de integración que nos ayuda a consolidar toda la sociedad. Eh, esto vamos a ver, y además vamos a tener no solamente ejemplos, sino también literatura teórica al respecto. Irene, por favor. Sí, muchas gracias. Me pareció muy interesante todo lo que pusiste, todo lo que dijiste. Yo me interesó el taller, el seminario este, porque me interesa el teatro de Discépolo, el grotesco, no desde lo académico, sino desde la actuación y desde la escritura. Me parece el mejor teatro que hemos tenido, Discépolo, el mejor autor.
Y aparte, bueno, mis abuelos eran rusos, ucranianos, judíos, que vinieron acá a principios del siglo XX por los pogroms. Yo escuché hablar en yiddish a ellos, nos reíamos nosotros, los nietos, y, y bueno, esto me da una cosa afectiva también, ¿no es cierto? Pero igualmente ellos también discriminaban con algunas palabras. Schwarze, Goy, eran un poco discriminatorias. Parece que eso está en el ser humano directamente. Bueno, pero más que nada por el lado del teatro, eso es lo que quería dejar claro. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, Irene. Sí, teatro de Discépolo y vamos a hablar de Cocoliche también como una de las primeras formas muy importantes de integración. Y con respecto a las palabras, sí, también como vemos que estas palabras, aunque pueden considerarse como discriminatorias, también son formas de marcar la realidad. Y no quiero decir que la discriminación está muy bien, todo, pero vamos a encontrar como esta posición absurda. Yo dije que al principio yo pensaba hacer algo tipo de modo de clave trágica en esto, que hay ciertas formas de silenciamiento. Pero después encontré que no hay solamente esto, y no hay que buscar la tragedia donde igual está de sobra todas las tragedias. Hay que encontrar algo cómico y en este sentido yo recomiendo, y después voy a hablar de las obras de nuestro compañero y colega Eduardo Rinesi, cuando él habla de lo político, cuando él compara siempre la tragedia y comedia, es muy interesante, como sus textos y sus conferencias, sus clases, es algo que a mí me fascina e inspira mucho siempre, y como estando lejos también leo algo de él y a mí me eh, hace pensar de otra forma sobre los, cómo lo aplico, digamos, a los problemas que me parecen que tienen su dramaturgia, pero su acercamiento, esta forma de pensar, no sé, los restos y desechos, lo cómico y lo trágico, me ayuda mucho a cambiar la forma de pensar y quizás volverla diferente. Entonces, vamos a ver lo cómico como una herramienta y como lo bueno en esto, ¿no? Porque no todo es destructivo en esto. Como hay que, igual, para construir algo tenés que destruir, ¿no? Como, como construir un ladrillo, por ejemplo, es un acto violento contra el barro, ¿no? Porque lo quemás, lo rompes y todo, pero sin embargo sirve para construir algo. Y ahí también vamos a hablar de cómo y cuán importante es esto. Pero de Discépolo y de Cocoliche también vamos a tener muchas cosas. Porque es parte también de esto, de la cultura popular y también de la presencia italiana que es muy, que dejó las huellas no solamente en las burlas, sino Y, gracias a esto también se permaneció. de la risa, porque las generaciones más jóvenes, los chicos, los muchachos, los adolescentes, no conocieron esa generación que hablaba yiddish, español, las tintorerías eran de los japoneses, pero sin embargo ven o escuchan Babilonia y les gusta esas palabras, porque ellos todo el tiempo están inventando palabras también. Entonces, que el lenguaje esté tan modificado les encanta, así que sigue teniendo todavía actualidad estas obras. Sí, sí, gracias. Gracias, Irene. Diego levantó la mano. Hola Alex, ¿qué tal? Bueno, un saludo para todos. Muy lindo este espacio, me encanta y me gusta sobre todo por tres razones. En primer lugar, yo soy uruguayo y estoy en Madrid hace 7 meses aproximadamente instalado. Entonces, para mí el tema del acento y el idioma es un tema de identidad, ¿no? Porque lo que me suele pasar acá habitualmente es que me confunda con un argentino. Y eso que creo que en este grupo que hay tantos argentinos, nosotros no sabemos diferenciar de inmediato. O sea, es escucharnos y sabemos si hay un uruguayo, un argentino, incluso podríamos ahondar un poquito más y, no, este es correntino, este es entrerriano, el cordobés, el bonaerense. Pero acá no. Para acá somos lo mismo. Entonces, uno es argentino o es uruguayo y todo el tiempo creo que una frase de cabecera mía es, no.
uruguayo, pero no pasa nada, está todo bien. Entonces, ¿cómo se ha trastocado o se puede trastocar un poco las identidades cuando a uno le toca la experiencia de venir y estamos hablando del mismo idioma? En segundo lugar, me gusta mucho este taller porque, sobre todo por el tema del humor, de la risa, porque creo que nos pasa en el Río de la Plata que el primer contacto que solemos tener con los acentos extranjeros es a través del humor, sobre todo a través de los chistes. Yo creo que uno de los primeros chistes que aprendemos cuando somos niños son los chistes gallegos y solemos hacer lo mismo que me está pasando a mí ahora, decir, en esa gran bolsa de gallegos, poner a todos. Todos los españoles son gallegos y el primer contacto que tenemos es el chiste, ¿no? Y el chiste a través del acento. Y en tercer lugar, lo último es que noto que hay como una especie de un sesgo de etnocentrismo, sobre todo en Latinoamérica, y una especie de competencia que no entiendo muy bien, a ver, de quién habla el mejor castellano, ¿no? Y eso es muy americano, ¿no? Si son los argentinos, los uruguayos, los chilenos, los colombianos, los venezolanos, y existe como una puja este, por ver, bueno, quién tiene el mejor idioma, quién tiene el mejor acento, quién es más puro, como si eso pudiera ser determinado de alguna manera a través del acento. Pero bueno, en base a eso me parece que esto va a ser muy enriquecedor. Muchas gracias. Gracias, Diego. Sí, es también, no, muy importante también tener esta experiencia de estar en España y me parece que justamente España sufre algo contrario, como si en el Río de la Plata la gente como venía de diferentes lados y trataba de incorporarse y el español, el castellano para ellos era una lengua paraguas, no sé, algo que les permitía integrarse. Los españoles más que nada ahora buscan con sus lenguas de diferentes autonomías separarse, y buscar cómo separarse y cómo alejarse de la lengua castellana en este sentido, para buscar la identidad en la otredad y no en como justamente vemos otra tendencia en este sentido. Y latinoamericanos ahí, y también la experiencia de un latinoamericano que vive ahora en España, es muy interesante con respecto a las percepciones lingüísticas y cómo te marcan. Es muy, muy interesante y muy valioso, así que vamos a usarte de espía ahí como para reportarnos de las cosas y los procesos actuales. Y me parece que también es muy interesante ver cómo tratan de distanciarse ellos y cómo tienen miedo de burlarse. Yo tuve mucha experiencia de comunicación con los españoles peninsulares y incluso dando clases a los grupos latinoamericanos y a los españoles, solamente a los españoles, y noto muchas diferencias en la forma de percibir el mundo, percibir lo que es políticamente correcto o no, hacer y como ser bastante atrevidos para hacer algunas preguntas, para pensar de otras maneras, y esto también nos va a servir para comprender mejor la situación, ¿no? Como también vamos a tener ciertas herramientas analíticas para poder lidiar con estas diferencias. Así que muchas gracias y muy bienvenido, Diego. Sí. ¿Alguien más? Yo, buenos Sí. días. Buen día. Eh, bueno, me interesa el seminario porque vengo investigando desde hace varios años el tema del humor en las instancias de licenciatura y de maestría en relación con la literatura y ahora más volcada al teatro, que estoy empezando el proyecto de doctorado sobre ese tema y además yo soy profesora en la Universidad Nacional de San Luis y dirijo un proyecto de investigación que también estamos empezando a trabajar, que tiene como título Políticas del humor frente al realismo capitalista. Entonces, un poco por ahí va a ir el trabajo de doctorado y sí estoy pensando mucho en estas ideas de comunidad, ¿no? Un poco lo que contaba Daniel, me parece bien interesante que, de hecho, hay un libro que salió hace unos meses, una compilación de Mara Burkhardt, Damián Fraticelli y Cristian Palacios, que se llama Dime de qué ríes y te diré quién eres, y trabajan sobre eso, una serie de artículos que trabajan sobre la idea de cómo el humor construye comunidad, ¿no?
y bueno, un poco me estoy preguntando esas cosas y por eso me interesa hacer este seminario. Ujú. Sí, muchas gracias, Dana. Sí, de Burkhardt leí varios libros, como varias obras de justamente silenciamiento y las cosas que estaban vinculadas con la como silencio glotopolítica. Es muy interesante y me parece que yo siento que es muy actual y que vuelve a ser muy actual porque ahí estamos en la vanguardia, en estas cosas como riéndonos, porque me parece que ninguna cosa, eh, volviéndome metafórico, ¿no? Ninguna cosa seria no se hace con la cara seria. Me parece que si hay humor y libertad de hacer chistes, de explorar los límites de lo posible, como no rompiendo con el respeto, ahí pueden nacer las cosas muy importantes y no las cosas que son políticamente correctas y administrativamente aceptables. Y por eso hay ciertas, porque imaginar, no sé, Capusotto, cha-cha-cha, algunas cosas así, las cosas de las cuales nosotros burlamos, sin embargo, son fenómenos de nuestra vida cotidiana, porque repetimos ciertos memes, nos reímos de esto. Hacerlo un objeto de estudio o una fuente de estudio es bastante, ¿no?, atrevido, pero es curioso. Y me parece que por ahí podemos, como todo puede ser el objeto de estudio académico y análisis académico, lo más importante es encontrar una herramienta correcta para poder trabajar con esto. Pero además de las herramientas analíticas, yo estoy seguro que nosotros vamos a pasarla muy bien y vamos a compartir muchos chistes, memes y que está bien. Lo que conté efectivamente, que al principio lo con cara muy seria leía toda esta cosa, pero después empecé a reír porque comprendí de qué se trata y lo empecé a ver con los ojos de los contemporáneos, cómo ellos se enamoraron de estos personajes que eran así tan grotescos. Que obviamente que muy poca gente hablaba tan así, con las cosas tan deformadas, pero ahí, más que nada en la prensa gráfica ilustrada del inicio del siglo XX, los autores trataban de buscar la forma así caricaturesca bien reconocible, como suele pasar en las caricaturas. Si uno tiene orejas un poquito más grandes, después en la caricatura las orejas son muchísimo más grandes que en realidad, excesivamente grandes. Así me parece que los rasgos de los acentos fueron, como cuando los pulparon como algo muy importante, fueron excesivamente llevadas a un límite, como pasaron un límite, y esto daba gracia, como también porque se veía que no insulta a nadie. De esto vamos a hablar más, más en detalle en las próximas, porque necesito las cosas concretas y tengo miedo que me voy a hundir en detalles ahora. Así que muchas gracias, Dana, y muy bienvenida. Va a ser también muy importante. Y también, ¿dónde haces el doctorado? ¿Con quién? Estamos empezando a armar el proyecto, todavía no decido en la universidad, pero me va a dirigir Cristian Palacios. Ajá. En la Universidad de San Luis, ¿no? Yo trabajo en la Universidad Nacional de San Ajá. Luis, pero el doctorado Ah. no lo voy a hacer ahí. ¿Y Todavía dónde? estoy eligiendo Ah. el doctorado. Ojalá que esto te sirva para también definir ciertas ideas y hipótesis. Bueno, Seguro que sí, seguro que sí. Muchas gracias. bienvenida. Gracias. Yes. ¿Alguien más? Porque Profesor Alexander, la última. La sí. escribí en el chat, la Ajá, pregunta. sí, Respecto al uso de palabras, coincido con vos en que también demuestra un comentario más que una pregunta. Vos hablaste de Nordelta y del lenguaje de Macri, ¿no? sí, Bueno, está bien. Por ejemplo, pieza dice una cierta clase social, habitación y cuarto es otra clase social, por ejemplo, en nuestra lengua materna, digo, ¿no? ¿Estás de sí, acuerdo? Por eso. Coincido con vos que vos dijiste, bueno, en Nordelta la gente habla como Macri, por ejemplo. Bien. Bueno, y después quería agregar ¿cómo se llama el colega de Uruguay? ¿Quién era? Diego.
Diego. Diego Diego, por era, acá. Diego acá, que compartimos el lenguaje del Río de la Plata nosotros con el Uruguay. Los porteños hablamos como los uruguayos y se llama español el castellano del Río de la Plata, me parece, ¿no? ¿Vos decís que hablamos diferente, Diego? Los porteños de Eh, vos, yo creo que hablamos diferente. bueno, Pero según, no, no, comparto que tenemos muchas similitudes y creo que es entendible la confusión que se le puede generar a, a un español o a cualquier otra claro, persona. no, porque en Pero creo realidad, que entre nosotros sabemos diferenciar muy bien cuando está hablando un porteño o cuando está hablando un montevideano, y ni que hablar con alguien del interior del Uruguay, ¿no? Por supuesto. bueno, sí, el interior del país es otra cosa, por eso se llama español del Río de la Plata, Spanish from Río de la Plata, Spanish, o sea, castellano del Río de la Plata, me parece. Por eso es que cordobés, No, pero como que hay muchas diferencias. El bo, ¿sí? Totalmente, Bo, totalmente. sí, 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 sí. igual Ah, en los Mira, libros, me acuerdo en un profesor que teníamos que era uruguayo, que las zapatillas lo llamaban los championes, ¿no? Los mm, campeones, total. Claro, entonces nosotros digamos, lo hacíamos decir, viste, me aprietan los championes, ¿para qué le repita championes todo el tiempo? Y nos reíamos de eso, ¿no? Él no se daba Es que, cuenta, es que, pero es que lo que dice Dani tiene razón. Acá, cuando me preguntan si soy argentino, enseguida lo primero que te dicen es, ah, che, muchacho. Y los ah, uruguayos no hablamos así, es como decís claro. vos, Dani, el vos, léxicas, botija, pibe, o sea, hay unas diferencias enormes, claro. diferencias léxicas hay, Sí, sí, me sí. parece, nada No, pero más, el bo también es muy fuerte, claro que no es léxico, ¿eh? Es, ¿no? no, va más allá. Mm, está bien, ¿no es el léxico? ¿En qué sentido, Dani? Perdón. No, no, tiene una pronunciación, digamos, hasta diría un modismo, no, Puede ser, no parte del léxico. puede Bueno, ser. Alexander hablaba de Capusotto. Capusotto tiene un personaje que es Ah, James Bond. James No sé Bond. si se acuerdan de James Eso. Bond, que era el espía uruguayo, ¿no? O rioplatense, no recuerdo. Pero creo que lo grafica muy bien el uso del bo. Creo que Dani ahí está acertando mucho porque es muy identitario del Uruguay el bo, como el che puede ser porteño, ¿no? Claro. Sí, Capusotto no por casualidad está en nuestro programa porque ahí él imita muy bien, ¿no? Y de hecho cambia la tonada, como también es una forma grotesca de burlarse, pero también de incluir. Gracias a Capusotto y sus videos, nosotros conocemos que James Bond, como había un episodio donde ellos convertían un argentino en un uruguayo y donde lo hacían elegir un nombre y donde elegían nombre tipo Philip Morris o algo así, como incluso en diferentes niveles, pero la manera de cómo habla, así, la tranquilidad, mantener siempre la tonada como impecable, vos, digo, salado, sí, bien y le dice. el uso del tú también entre los Sí, uruguayos. también. Tú y la forma verbal del voceo. Entonces, como el pronombre tú más pero la forma verbal igual que en voceo. Tú tenés. Esto es lo que escuché en Uruguay varias veces. Entonces hay cosas. Y el Río de la Plata en sí es como una cosa que, a ver, Rosario también pertenece a la región lingüística del Río de la Plata, pero sin embargo nosotros vemos cuando alguien es de Rosario, como escuchamos y podemos notar las diferencias. Entonces, sí, incluso cuando la lengua pertenece a cierta región. Esto es también muy interesante y además voy a compartirles que también voy a incluir esto, porque nosotros hoy en día comprendemos que ¿por qué el acento, la risa, por qué es tan actual y por qué veo que hay ciertas cosas que no pronunciamos en lo que dijimos, pero hay a la actualidad hoy en día de esto en el avance de la inteligencia artificial? Aunque suene raro que tiene que ver con esto, pero yo hace poco leí y releí un libro de Yuri Lotman, eh, un lingüista, culturólogo, una persona que era muy inteligente del siglo XX de la Unión Soviética. Trabajó en la Universidad de Tartu, que hoy en día es Estonia, pero es muy interesante que él en los años 80 hablaba de la inteligencia artificial, que todos querían, hablaba de qué es la inteligencia y por lo que detrás de los modelos de la IA están los Large Language Models,
nosotros tenemos que hablar de los, los modelos lingüísticos, sí o sí. La manera de cómo la lengua nos sirve para comprender todo, para comunicar todo, y las cosas extraverbales, cómo pueden portar los mensajes, y más que nada, eh, la actualidad de esto se subraya con el avance de la IA, de lo que nosotros hace poco también, no solamente la IA, pero la globalización y las herramientas que nosotros sí o sí tenemos que compartir en todo el mundo sin distinguir la región. Lo que hace poco algunas generaciones se quejaban porque los niños empiezan a hablar neutro, porque los dibujos animados están doblados, todos los doblajes están en neutro o con acento marcado mexicano o de otros países que no son habituales para la región del Río de la Plata. La tensión que surgía a partir de esto con el doblaje, que cuando yo me vinculaba con el mundo de locutores, ahí había también en ese momento, en el año 2014, 2015, las discusiones que cierto porcentaje de las películas se tiene que doblar en el río Platense y también cuál es el río Platense aceptable. Entonces, cómo cuando se trata de los modelos de lengua, modelos Large Language Models, las cosas que tienen que ver con el lenguaje, estas cosas nos hacen pensar qué es y cuánto, hasta cuánto nos sirve la lengua para comunicarnos y para hacer llegar efectivamente el mensaje, como el mensaje que sea, para enviar un mensaje eficientemente y eficaz. Ah, ¿Cómo, cuál es otra misión de la lengua, del lenguaje? Las cosas emocionales, creativas, la poesía, hasta cuánto, como esta discusión entre Ferdinand de Saussure y entre Roman Jakobson, eh, cuánto en el lenguaje hay poético, de poético y cuánto de informativo funcional. Y en este sentido me parece que acá también vamos a explorar esto, porque todo lo que nosotros podemos preguntar al chat GPT o todo esto no es algo que nos puede, sí, de hecho, si pueden experimentar, te puede contestar en diferentes acentos, pero los acentos ahí también son muy como neutralizados, como sacando los rasgos típicos de algo. Estamos explorando también los límites y buscando como la respuesta a la pregunta, ¿qué es lo humano de verdad? ¿Qué es no solamente que no se puede, qué es lo que no se puede describir en una sola fórmula, que no funciona ahí? Y ahí me parece, nosotros entramos en las humanidades justamente, como ahí el lenguaje nos sirve para comprender algo más, algo que está fuera de lo funcional. Y humor, por ejemplo, y las cosas de burlarse del otro, también explorar lo aceptable, sentir los límites, para mí sí tiene que ver con la empatía, sí tiene que ver con sentir al otro y no a un programa. No es que una cosa es lo que está prohibido, lo que comparamos con los europeos, por ejemplo. Si hay cierto reglamento, nosotros tenemos que respetar el reglamento. Acá, cuando se trata de la burla, nosotros nos regimos no con un reglamento, sino con los límites personales y con uno con otro, con la reacción, con el cierto atrevimiento de poder buscar dónde empiezan los límites del otro. Y ahí también esto vamos a ver y explorar, porque digo que, subrayo que hoy en día las cosas del lenguaje y de lo humano nos van a poner unos desafíos interesantes que antes no podíamos pensarlos de manera tan aguda como lo sentimos ahora. Sí, veo que hay otros comentarios. Ah, sí, español rioplatense, léxicas de cada territorio. Cada barrio tiene sus propias diferencias. Si no, no nos reiríamos de la gente de Guachiturros y de otros que pueden estar en la misma ciudad, en el mismo ambiente
estar ahí. Pero Buenos Aires en este sentido es un laboratorio, y más que nada en el siglo XX, un laboratorio donde había mucha gente que a la vez era una ciudad muy receptora, pero en esta idea de la multiculturalidad, cómo buscar la identidad propia. Y ahí, cuando vamos a hablar del tema del centenario, cuando pensaban si Argentina es un país de los inmigrantes, ¿qué significa ser argentino ahí? ¿Ser un italiano? O ¿ser una mezcla de italiano, alemán, o ruso, judío? ¿Qué es? Es- Eso es ser argentino. ¿Dónde está la esencia de la argentinidad? Esta pregunta fue muy importante en la primera década del siglo XX y más que nada cuando el gobierno del modelo agroexportador se enfrentó con el problema de los inmigrantes que no siempre como traen su propia identidad y no quieren radicarse, no quieren vincularse mucho con el ambiente, pero sin embargo, ¿qué es ser argentino? Es la pregunta que surge en el principio de nuestro periodo que vamos a observar. Y ahí me parece que es una pregunta muy buena como para hacer un marco, para buscar de quién nosotros podemos burlarnos. ¿Un gaucho es un argentino o no? ¿Por qué habla así, de manera rara, que nadie lo puede, que nadie lo ha de comprender? No, entonces, em, un italiano, ¿quién es el mejor argentino? ¿Un italiano nacionalizado o un gaucho? Entre ellos, justamente vamos a encontrar quién se burla de quién. Y sin embargo, en Martín Fierro también encontramos las formas de burlarse de un extranjero. Ahí encontramos muchos ejemplos de que se burla de manera de hablar de los inmigrantes italianos. Bien, me parece que no todos, de hecho, hablaron y contestaron. Santiago, ¿estás ahí? ¿Prendiste la cámara para señalarnos que estamos con el tiempo? Sí. Ya. No, pensé que te estás ahí. ¿Alguien más quiere decir de los que no se incluyeron? Miguel, Daria, Cecilia, Florencia, Paulina, Carlos Rafael, Anastasia. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Qué es Creo lo que no. que... Creo que te liberamos, Alexander, ¿no? Santiago, ¿qué opinas? Ok, con respecto a lo más formal, nosotros vamos a crear y yo voy a enviar un mail con un... No tenemos un campus, lo voy a armar y lo estoy armando en Google Drive. Ahí voy a dejar algunas cosas de literatura. Va a ser, no todo encontré en español, entonces algunas cosas van a ser en inglés, algunas van a ser en español. En ruso no los voy a torturar, entonces solamente en estos dos idiomas van a estar los materiales. Y ahí de a poco ya vamos a empezar. Quiero que eh, participemos. Yo voy a dar ciertas ok, la semana que viene ya voy a presentarles el campus. Antes de esto voy a enviar un link con el acceso. Tengo los mails de todos ustedes, creo. Y ahí vamos a empezar ya cronológicamente. Voy a dar un marco teórico la vez siguiente y luego ya vamos a empezar con Cocoliche. Después pasamos por la prensa del inicio del siglo XX, después por el tango y el lunfardo como los laboratorios donde se mezclaban diferentes acentos. Vamos a pasar por varias cosas de los años 50 después de la televisión, y vamos a ver diferentes formas de burlas que se quedaron con nosotros y ya no son tan burlescas como eran cuando aparecieron. Ah,
Así, Patorosú, de hecho, no por casualidad lo mencioné, porque es el descendiente directo de la prensa gráfica ilustrada argentina, que empezó, toda la burla empezó por Samuel Popov y terminó con Patorosú. Es una genealogía muy interesante. Ah, ok, entonces espero que eh, era bastante interesante y comprensible. Si hay algunas preguntas ahora en esta etapa, por favor, háganlas. ¿Hay algo para preguntarme? ¿Hay alguien que está eh, entusiasmado, más o menos entusiasmado de lo que antes del inicio? Perdón, Alexander, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Sobre la metodología, simplemente el calendario y demás, porque te escuché como que dijiste el viernes, Oh, no, que viernes, comentamos. la vez que viene. No, no, no. Todos los jueves va a ser. Ah, los jueves, Únicamente ya los está. jueves a este mismo horario, a las 10 del Río de la Plata. Bien, perfecto. Porque como dijiste viernes en un momento, quedé pensando, y bueno, quizá hay un calendario que no lo vi, pero bueno, No, dale, no, muchas no. gracias. Van a ser 12 reuniones todos los jueves a las 10 de Buenos Aires y Montevideo. Sí, lo que pasa es que en ruso viernes se dice jueves. No, es un chiste mío eso. Sí, sí, sí. Ah, Está muy Bueno, bien. Me parece que podemos. Sí, buenísimo. esto. 3 cuadras. Sí, eso. Tres cuadros. 3 días, 12 reuniones. Sí. Y va a haber mucho material de video, también más que nada más cerca del siglo XX, cuando ya van a haber muchos videos. Pero voy a compartir. También otra cosa que se me ocurrió, quizás podríamos, para mayor facilidad, para poder hacerlo más dinámico y para no hacerlo demasiado formal, podríamos crear un grupo en WhatsApp donde yo voy a enviar ciertos links, además del campus, porque una cosa son los textos, tipo que son así. Y otra cosa es algunas caricaturas, algunas cosas donde podríamos intercambiarnos y de hecho también que va a ser la continuación del laboratorio que estamos creando así. Así vamos a tener más continuidad. ¿Ok? Entonces yo voy a, si están de acuerdo, tengo que preguntar eso. Voy a crear un grupo en WhatsApp y ahí les voy a enviar por mail la invitación. Y ahí vamos a intercambiarnos, vamos a reírnos, vamos a compartir varios memes y buscar la forma de analizarlos. ¿Ok? Ujú. Perfecto. Entonces, en este sentido, nosotros vamos a estar conectados toda la semana. Como les prometo, no abusar demasiado su tiempo, pero espero verlos a todos el jueves que viene. Muchas gracias por su atención, muchas Mm, gracias por su dedicación y lo que vinieron. mm. Gracias. Gracias, Alexander. Gracias, profesor. Gracias.